Durante años viví con la sensación de que habían dos personas casi opuestas viviendo dentro de mí. Una que se bloqueaba, se paralizaba, se quería hacer bolita todo el rato y meterse debajo de las sábanas. Y otra que no paraba, que era como hiperactiva y constantemente se metía en nuevos proyectos. Hoy quiero contarte cómo por fin conseguí que esas dos partes de mí se reconciliaran y conseguir por fin ese equilibrio interno que tanto deseaba. Mi nombre es Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, madre de 2 niños y creadora de este canal Liberando Patrones. Un espacio dirigido a madres que quieren pasar de nunca hago lo suficiente a me permito descansar, relajarme y disfrutar libre de culpa. Si esto te resuena, te invito a que te suscribas para no perderte más contenido como este. Antes de contarte cómo me reconcilié internamente, te quiero compartir cómo era mi vida hasta hace unos meses. En una misma semana podía pasar de no querer ni levantarme de la cama a llenar mi agenda con 5 cosas a la vez de todo lo que quería hacer. Y mi mente no callaba. Tan pronto me juzgaba por no estar haciendo nada, como me machacaba por no parar. Y yo es que no entendía qué me estaba pasando. Me sentía súper frustrada con este desequilibrio interno constante. ¿Te ha pasado a ti alguna vez sentir que o no llegas o te pasas? Gracias al método de liberación emocional Kilimbic, en el que estoy formada desde hace varios años, y arriba te dejo un vídeo para que puedas echarle un vistazo si no conoces el método todavía. Descubrí 2 personajes internos dentro de mí que estaban en lucha, que estaban en tensión, en conexión con esto que me pasaba, con este desequilibrio que yo sentía entre no hacer nada o hacerlo todo. Una parte era mi fuerza interna, mi guerrero interior, la parte de mí que quiere avanzar, ir a por lo que yo deseo, que puede expresar su rabia de una manera sana, que tiene energía e impulso de hacer cosas. Y la otra era mi autoridad interna, mi parte responsable. Esta parte de mí que planifica, que estructura, con un orden. También que me pone los límites internos a mí misma, que me ayuda a madurar y a que me marque objetivos y me comprometa con conseguirlos. Pero yo no conseguía sentir estas partes de mí así, de una forma equilibrada. Mi fuerza interna estaba bastante bloqueada, porque yo desde niña me había identificado con ser una niña buena, obediente y responsable. Y eso, inconscientemente de niña, yo lo sentía como algo bastante incompatible con ir a por lo que yo deseaba, expresar mi rabia y seguir mi impulso, aunque eso supusiera generar un conflicto. De hecho, al conectar por primera vez con esta parte de mí en la sesión que me hizo mi querida amiga y compañera Francisca de liberación emocional de personajes internos, vi a esta parte de mí como un niño pequeño asustado e indefenso. Y por otro lado, yo internamente sentía a mi parte de autoridad, mi parte responsable, súper rígida y muy limitante. Era como si fuera un juez interno machacante que me exigía ser perfecta todo el rato, llegar a todo. Me generaba una presión interna tan grande esta parte de mí que muchas veces me llevaba a no querer hacerme cargo de nada, incluso a veces de mi rol de madre. Y cuando en esta sesión conecté por primera vez con esta otra parte de mí, es que no quería ni mirarla, me generaba un rechazo y una rabia brutal. Me generaba mucho enfado por el sufrimiento que me había generado el haber sentido siempre que tenía que hacer las cosas súper perfectas. Y gracias a las 2 técnicas que son la base del método Kilimbic de liberación emocional, que son el tapping y el reprocesamiento cerebral, Francisca me ayudó a poder liberar
toda esa tensión que yo tenía dentro cuando conectaba o intentaba conectar con esa parte de mí que tanto sentía que me había machacado y limitado, esa parte de esa autoridad interna. Y después de soltar la tensión de mi cuerpo, sí pude conectar en mi mente con esa parte de mí, visualizarla internamente, y me vino como una figura masculina, así como musculada y como sabia. Y ya que no grabamos la sesión que me hizo Francisca en octubre del 2024, que fue cuando la hicimos, la voy a escenificar ahora para que puedas hacerte una mejor idea de cómo fue. En este trabajo de liberación emocional con personajes internos, lo que hacemos es, una vez que has conectado con cada una de esas dos partes de ti que están en conflicto, en conexión con el tema que quieres trabajar, lo que hacemos es, le damos una posición externa a cada una de estas partes. Y tengo aquí estas dos sillas para ejemplificarlo como literalmente lo hacemos en las sesiones. La idea es poder sacar simbólicamente de tu mente esa escena, esa imagen con la que tú has representado a esa parte de ti, sacarla y hacer pum y ponerla, darle una posición en una silla física. Y el trabajo de liberación se hace desde cada una de estas dos posiciones, porque estamos liberando cada parte de ti. En este caso, mi guerrero interno y mi autoridad interna. Sé que esto puede parecer un poco raro si nunca lo has escuchado antes, pero la idea es que una vez que entras en la posición de esa parte de ti que se quiere liberar, lo importante es prestar atención a lo que cambia en el cuerpo, a las sensaciones que aparecen, a si es agradable o desagradable estar en esa posición. No hay que pensar nada, no hay que forzar nada. El cuerpo tiene la información y eso es lo que necesitamos, conectar con eso, con el cuerpo. Y cuando entré en mi fuerza interna, aunque yo desde esa posición me había visto como ese niño pequeño, asustado y sin capacidad de defenderse, cuando me conecté con esta posición, sentí una fuerza y una sensibilidad muy intensa. Y fue brutal porque en esta posición lo que me vino fue el parto de mi primer hijo. Lucas nació prematuro a las 33 semanas y yo rompí aguas de forma espontánea, de madrugada, y nació a las 2 horas. Fue una de las experiencias más intensas que viví porque no dio tiempo ni a poner epidural. Y estando en esta posición, yo conecté conmigo misma. Bueno, en realidad conecté con esas 2 horas, con todo el proceso de parto, con lo intenso que fue. A través de rondas de tapping y reprocesamiento, Francisca me fue ayudando a soltar la tensión que yo llevaba dentro, como esta parte de Marina de tanta fuerza. Y es la parte que tiene que ver con ayudar a parir, ese salir al mundo. Y en esta liberación, cuando íbamos haciendo rondas de tapping y movía los ojos rápidos de lado a lado, pues solté mucho e incluso tenía como ganas de gritar y Francisca me animó a hacerlo. Y en ese grito que pegué, me vino de repente el parto de mi segundo hijo, Marcos. El suyo fue a término. Y también, bueno, a pesar de ir a término, igualmente fue rápido y también fue intenso. Esta vez elegí yo no poner la epidural. En ese segundo parto, que fue mucho más consciente, grité lo que no está escrito. Y justo en la sesión, estando aquí, me vino una frase que me dijo la ginecóloga en ese momento. Gritar está muy bien, pero tienes que empujar. En el momento del parto, cuando esta ginecóloga me dijo esto, a mí me molestó. Pero estando aquí, conectada con esta parte de Marina, siendo yo su guerrero interno, me ayudó mucho porque conecté con esa otra parte de ella, su autoridad interna. Y en ese parto real de Marina, de su segundo hijo, esa frase me ayudó a mí, su guerrero interior, a sentir que no estaba solo en ese momento,
Yo tenía que ayudarla a parir, pero tenía otra parte de ella, su autoridad interior, que pudo poner un límite. Y es que en el momento del parto, yo estaba tomando el protagonismo. A través de esos gritos que ella hacía, yo estaba sacando toda mi fuerza. Pero la voz de la ginecóloga realmente me ayudó a Marina a poder centrarse en lo que tocaba en ese momento, puso un límite externo. Y así Marcos pudo nacer. Y durante la sesión, conectar con esa frase de la ginecóloga me ayudó a mí, la fuerza de Marina, conectar con esa otra parte de ella, que es su capacidad de poner límite a ella misma. Y fue una sensación muy agradable de sentir que yo no estoy solo, que tengo otra parte de ella con la que colaborar a su favor para ayudarla a ella y dejar de limitarla. Fue muy potente poder conectar desde el cuerpo con toda la fuerza de este guerrero interno que llevo dentro cuando había estado tan negado antes, que yo lo había visualizado como ese niño pequeño, vulnerable. Y cuando me senté en esta otra silla, siendo la autoridad interna de Marina, siendo su parte responsable, estructurada, realmente me sentí muy tranquila, bastante cómoda, gracias a haber liberado al principio de la sesión toda esa tensión que yo llevaba dentro. Y esos impactos emocionales de cómo yo viví y cómo yo entendí lo que era ser responsable de niña. Cómo malinterpreté que ser responsable significaba hacerme cargo de todo y hacerlo perfecto. Y fue muy liberador sentir que ya no estaba como rígida, aunque sabía que lo había estado. Pero realmente yo, como la autoridad interna de Marina, eso no era yo. Mi intención nunca fue limitarla y nunca fue rigidizarla ni bloquearla, ni tampoco bloquear a su guerrero interior. Y cuando volví a mi posición, la frase que me vino a mi mente fue: otra vez va a volver esta locura de ir de un extremo al otro. Sin embargo, mi cuerpo yo lo notaba tranquilo. Es como si algo hubiera hecho un clic dentro de mí. Y yo lo que tenía claro es que sí que me quería hacer cargo de mis responsabilidades, pero paso a paso. Pero más allá de la sesión en sí de liberación, lo interesante para ti siento que es que pueda explicarte qué cambios he notado en mi día a día desde entonces. A los 2 días de hacer esa sesión, sentí claramente que quería volver a meditar, pero esta vez desde un lugar diferente, desde un lugar más flexible. Con hacer 1 minuto al día, por lo menos al empezar, me valía. Y si un día no meditaba, que de hecho me pasó, no pasaba nada. Esto antiguamente no había sido así. Yo todo lo hacía de una manera muy rígida y muy estricta. Pero eso cambió de manera fácil y orgánica, sin yo realmente tener que esforzarme. Empecé también a estar más presente en casa, con mis hijos, con mi marido, y a poder jugar mucho más con los niños sin sentir culpa de no estar siendo productiva todo el rato. Me sentía también con mucha más confianza a la hora de llevar las sesiones con las personas que ya estaba acompañando. Y sobre todo que lo empecé como a disfrutar mucho más. Y algo muy importante que además yo siempre les recuerdo a las personas que trabajan conmigo es que en toda esta situación que ya te acabo de contar,
mi mente seguía haciendo su trabajo de protegerme para que no siguiera saliendo de mi zona de confort ni haciendo nada nuevo. Y sobre todo las primeras semanas después de esa sesión de octubre, casi todas las noches me venía el pensamiento, antes de irme a dormir, que era algo como: ¿y si todo esto realmente es mentira? Y me vuelvo a acostar y a levantar con esa sensación tan horrible de no querer ni salir de la cama ni enfrentar el día. Y al venirme ese pensamiento, conectaba con mi conocido nudo en el estómago, sentía el sudor frío por la espalda, pero había un cambio grande, que yo realmente ya estaba en disposición de poder simplemente observar ese pensamiento. ¿Me asustaba un poquito? Sí, porque la sesión de liberación había sido hace muy poco y no tenía realmente demasiadas evidencias de que había habido un cambio interno. Pero en esos momentos, que ya digo que era casi todas las noches, por lo menos durante unas semanas, observaba el pensamiento y elegía confiar. Confiar en el proceso, confiar en la vida y confiar en mí misma. Y me iba a la cama, que fuera lo que fuera, pero cada mañana me levantaba y me sentía igualmente centrada y sentía estos cambios que sigo notando a día de hoy. Y es que esto que estoy hablando ahora ya corresponde a otra fase de este acompañamiento, de este trabajo. Una vez que se finaliza la fase de liberación, en la que se trabajan, como he escenificado antes, dando posición a las dos partes internas de la persona que están conectadas con el tema que quiere trabajar, y a veces hay una sola capa, o sea, una sola pareja de partes internas, a veces hay dos, a veces hay tres, hasta 4 me he llegado a encontrar por ahora. Depende del tema, ¿vale? Entonces, cuando todos esos malos entendidos internos se van liberando y esta fase de liberación se termina, se entra en una nueva fase, que es la fase de integración de los cambios. Y esto lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo llevaba 30 y pico años pensando, creyéndome que yo era de una determinada manera, rígida, muy obediente, muy ordenada, muy estudiosa. Y con este cambio interno tan fuerte, además a un nivel tan profundo, porque no estamos trabajando experiencias concretas que me han pasado, estamos trabajando partes de mí, con lo cual lo que hacemos es liberar como packs de experiencias dolorosas. Y se necesita un tiempo para que, sobre todo la mente, se vaya calmando, porque para nuestra mente, o para mi mente, yo seguía siendo esa niña pequeña que se sentía querida por sus padres cuando ella era buena, obediente y responsable. Entonces la mente necesita un tiempo, necesita experiencias concretas, pruebas, evidencias de que ha habido un cambio interno dentro de mí para relajarse. Y aunque yo ya llevaba desde 2019 formándome en esta terapia de liberación emocional basada en el método Quilimbik, haber vivido en carne propia esta evolución del método, incorporando el trabajo con personajes internos, ha hecho que yo ahora incorpore también esta manera de trabajar con las personas con las que estoy haciendo procesos profundos, y no paro de sorprenderme de los cambios tan brutales, maravillosos. Es que me quedo sin palabras de lo que veo en consulta día tras día. Si tú también sientes que vives en una montaña rusa emocional, puede que también estés viviendo un conflicto interno entre estas dos partes de ti, entre tu fuerza interior y tu estructura interior, tu autoridad interna. Y quiero decirte que no hay nada malo en ti, que solo necesitas poder escuchar estas dos partes de ti para que puedan, una vez que se liberen, empezar a trabajar juntas en equipo, desde el talento y a tu favor,
en lugar de seguir con ese conflicto que lo único que hace es limitarte. Si este vídeo te ha removido algo, me encantará si me lo cuentas en comentario. ¿Te sientes más como la bloqueada, la hiperactiva o ambas? Si no lo has hecho ya, te animo a que te suscribas para que podamos seguir explorando juntas tus personajes internos. Y si quieres poder vivir este proceso en ti, si sientes que es tu momento, que estás lista para dar este primer paso, puedes dejarme un comentario, escribirme un email a info@marinascaballero.com o mandarme un mensaje privado a través de Instagram y te cuento cómo poder reservar una primera sesión conmigo. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos creciendo juntas.